Shabbat Shalom, queridos hermanos, queridos amigos, muchas bendiciones en este bello Shabbat. Les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores Aharón y Araceli de Morales. Así que es una tremenda bendición, mis queridos hermanos, poder estar con todos ustedes en este bello Shabbat. Y pues hoy nos ocupa el tema Ki Yafli Lindor, ¿sí? Em, que pues significa cuando hagan un voto especial y está basado en Números capítulo 6 verso 1 al 21, donde vamos a estar estudiando. Jueces capítulo 13 verso 2 al 5, 1 Samuel capítulo 1 verso 7 al 11, Tehilín 101 y Lucas capítulo 1 verso 8 al verso 17. Ahí está la parashá. Y pues mis hermanos, vamos a antes hacer una tefilá, pero para que ya entremos ya en lo que es el comentario de la parashá de este Shabbat, no sin antes también poder saludarles a todos ustedes, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía de Radio Shalom y que están pendientes de las enseñanzas de las parashot cada Shabbat. Muchas perajot para todos ustedes, para los que nos escuchan por primera vez también muchas bendiciones, para todos los hermanos de la Yeshiva Yeshua, para los hermanos y hermanas de lo que es la Kehilá de Yehoshua a la cual pertenecemos, para los morín que se esfuerzan cada Shabbat, los morín maestros y también maestras que se esfuerzan cada Shabbat por traernos este pan de vida, la Torá, ¿sí? Y a nuestro Mashiach Yeshua a través de ella. Y pues que comentan, que traen ese comentario que es de mucha bendición, donde aprendemos todos. Qué bendición, mis hermanos, cada Shabbat. Y claro que sí, a nuestros amados mentores, Aharón y Araceli de Morales, los cuales son los directores pues de Radio Shalom, los Roim, pastores de la Kehilot de Yehoshua, también los que están pues trayéndonos mucho consejo, enseñanza, exhortación cuando es necesario también de parte de Jehová a toda la Kehilá de Yehoshua. Es una tremenda bendición y ellos tienen su página, mis hermanos, que es página pues de este bello ministerio de la Kehilot de Yehoshua, y es una página dirigida por ellos, que es el yosoy.com, ¿verdad? www.elyosoy.com. Ahí usted encuentra enseñanzas netamente hebreas, ¿verdad? De raíces hebreas. Así que le invito a que pueda entrar a la página www.elyosoy.com y reciba la bendición del Eterno Jehová a través de todas las enseñanzas que ahí tienen nuestros amados mentores Aharón y Araceli de Morales. Ahí también entra usted a la radio y pues ahí usted puede obtener mucha, pero mucha bendición. Así que vamos a entrar, mis hermanos, ya en el comentario, no sin antes hacer esta tefila. Entonces quiero que ore conmigo. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato baruch atah Yehová noten haTorah Beshen Yeshua Mashiach Sar Shalom. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah, en el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, vamos nosotros a centrarnos en Números capítulo 6, verso 1 al 21, con lo que es el tema de hoy, Ki Yafli Lindor, cuando hagan un voto especial. Y pues hoy traemos este bello tema de este voto especial que no es otro más que el voto de Nazareo, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy de los nazareos. Y vamos a leer entonces qué nos dice Números capítulo 6, verso 1 y verso 2 para comenzar. Y nos dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moshe diciendo:
habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, hombre o mujer, cuando explicitare para hacer voto, un voto de Nazir, ¿verdad? De Nazareo, para apartarse ante Jehová. Ahí tenemos la palabra entonces hebrea de lo que es el nazareo, que es Nazir. Y pues hemos leído que nos dice el verso 2 cuando explicitar para hacer voto, un voto de Nazir para apartarse. En el libro entonces, entrando ya en materia, en el libro de Levítico, mis hermanos, hemos visto, cuando hemos estudiado Levíticos, hemos visto cómo una gran parte estaba dedicada a lo que es describir la vida de santidad y consagración que debían llevar los Kohanim, o sea, los sacerdotes. También hemos visto, mis hermanos, cómo la Torá pues dicta leyes tendientes a lograr Kedushat Mahané Israel, o sea, una calidad de vida espiritual y moral que deberá alcanzar el pueblo de Israel a través de su historia. Y con esa finalidad, pues se dictan las leyes concernientes a los leprosos y a los impuros. También en el libro de Levíticos, en el capítulo 18, especialmente, miramos las leyes tendientes a mantener una moral sexual orientada hacia la santidad y la pureza de la familia. Ahora, la Torá en nuestro capítulo, ahora que estamos viendo, tratará de otra categoría de personas que estarán consagradas a nuestro Jehová. Más el resto del pueblo, ¿verdad? O más que el resto del pueblo y más que los mismos, vamos a decirlo así de alguna manera, más que los mismos Levín, ¿verdad? O sea, los mismos profetas, sin pertenecer a ellos mismos o a la tribu, o bueno, a los profetas y a los levitas. Los levín son los levitas, ¿verdad? Del hebreo levín, levitas, y de una manera en su tiempo de hacer voto a los profetas sin pertenecer a ellos mismos o a la tribu de Leví o sin ser quizás eh, explícitamente un profeta. En algunos aspectos estarán en una categoría de consagración superior a la de los mismos Kohanim o sacerdotes, sin ser ellos entonces sacerdotes, y nos referimos entonces a los Nezirim, ¿verdad? A los nazareos, ¿sí? Y ese es nuestro tema central hoy acá en esta parasha también. Y pues su grado de santidad y consagración de los nazareos, de los Nezirim, difiere del de los Kohanim, ya que los Nezirim no lo son ni por nacimiento ni por estirpe. Que esto es interesante, mirar que los Nezirim, su consagración no es por estirpe, es decir, como eran los levitas, que ya tenían ellos cargos en el Ben Hamikdash, mientras que los Nezirim no era por estirpe, por ser así como los levitas, ¿verdad? O como los Kohanim, los sacerdotes, mis queridos hermanos, ni era pues entonces por nacimiento, como miramos, ellos lo que hacían era un voto. Así que em, tampoco eran Nezirim durante toda su vida, generalmente, pues. Aunque se habla de quien hizo voto de Nazareo toda su vida, pero generalmente era un tiempo establecido, como los Kohanim, ¿verdad? Que ellos, pues ellos sí era toda la vida que tenían ese servicio, los Kohanim. Pero en cuanto a los Nezirim, a los nazareos, eh, no era un voto de toda su vida, hablando generalmente, eh, ya que el vivir como nazir, como nazareo,
era un acto de voluntad manifestado por un voto, por mucho tiempo o por un tiempo reducido. Y con estas palabras, Abarbanel inicia su comentario a este capítulo. Dice, en efecto, el nazir, o sea, el nazareo, era una persona, y escuche esto, hombre o mujer, ¿sí? Hombre o mujer. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque muchos creen que nazareos solo eran hombres. Sí, entonces dice, es que solo eran hombres los nazareos. No, mi hermano, mi hermana. Dentro de los que hacían voto de nacir, también había mujeres. ¿Sí? Y esto no es de extrañarlo, porque ha habido mujeres en la historia valientes, mujeres consagradas, mujeres, mis hermanos, entregadas al eterno Jehová. Y, y no es de extrañarse que dentro de los que hacían voto de Nazareo también estén las hermanas, también estén las mujeres del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. También ellas hacían voto de Nazir. Así mi hermano y mi hermana no se extrañe por lo que estoy diciendo, que en efecto el Nazir era una persona, hombre o mujer, ¿verdad? Que mediante un voto de consagración prometía solemnemente vivir como tal. El término entonces nazir no solo se refiere a un hombre que hacía un voto de consagración, también había mujeres, así que quizás más poco el caso de las mujeres que eran también nazir, que hacían el voto de nazir, de nazareo, ¿verdad? Pero sí había también hermanas con este voto. Y bien, eso quiero que lo tenga bien claro, porque dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo hebreo, también han habido mujeres que han servido a nuestro amado Jehová con mucho amor, con mucha entrega y en ocasiones, escuche esto, en ocasiones mucho más que cualquier hombre, ¿sí? Más entregadas que cualquier hombre, en ocasiones, sí ha habido ocasiones, así que no se extrañe de esto que les estoy diciendo. Y bien, el término nazir deriva de una raíz hebrea, mis hermanos, que significa pues apartarse o separarse. Y esta persona no tenía que separarse de la comunidad, ¿verdad? De su pueblo o de su familia. Cuando le digo que el término nazir viene de una raíz que significa apartarse o separarse, no era de ellos. Era, era apartarse o separarse para Jehová. Así era, mis hermanos. Entonces, más bien, era apartarse, podemos decir también, de sus pasiones para dominarlas y elevarse en espiritualidad por sobre el común de los demás hombres y demás mujeres. El Nesirut constaba de 3 puntos, o sea, el voto de Nazareo constaba de 3 puntos principales. El primero era que tenía que tener la cabellera, ¿verdad? Grande, se dejaba crecer pues libremente, sin corte alguno. La segunda era que debía obtenerse, o perdón, debía abstenerse de ingerir todo licor o bebida procedente de la vid, del vino. Y tenía que evitar también, número 3, todo contacto con cadáver de persona. Y acá vamos a citar a los sabios del Talmud. Según los sabios del Talmud, el periodo mínimo en cuanto a este voto de Nesirut, ¿verdad? Era de 30 días. Es decir, alguien podía hacer un voto de nazareo, sea hombre o mujer, aquella persona, y el voto podía durar 30 días. Eso sí, era lo mínimo, 30 días. El profeta Amós, hablando a Israel de las bondades de Jehová para con su pueblo, le hace recordar que él hizo surgir entre los jóvenes de Israel profetas y nezirim. Léalo ahí en Amós capítulo 2, verso 11. Ahí lo dice. De ello entonces,
podemos inferir que los Nethirim eran considerados y elevados tanto como los profetas. Sí, así que, es decir, mis hermanos, quien hacía un voto así realmente se consagraba al eterno Jehová. Y así como eran usados los profetas, así como eran usados los Kohanim, así como eran usados los Nevim, así como eran usados los Levim, eran usados también los Nezirim por nuestro Jehová, los nazareos. Así que, qué interesante y qué bonito. Recuérdese que fue un emisario de Jehová quien profetizó que la esposa de Manoah tendría un hijo que sería consagrado a Jehová desde su nacimiento. ¿Y que fue quién? Shimshon, ¿verdad? Eh, bueno, sí, Sansón, para que me entiendan, Sansón. Y que consagró toda su vida a la defensa del pueblo de Israel. Por eso le digo que habían casos especiales y se cree que Sansón tenía un voto que lo había hecho para toda la vida. Eso es lo que muchos estudiosos creen. Entonces, pero era un caso muy especial. Generalmente era un determinado tiempo. Inclusive, como ya le expliqué, había algunos que el voto de Nazareo, de Nazir, era de 30 días nada más. El profeta, continuando entonces, mis hermanos, miramos también que el profeta Irmiyahu, en el capítulo 35 de su libro, nos habla de los, si usted lee el capítulo 35, va a darse cuenta que nos habla de los rejabitas, o sea, los hijos de Lonadab, hijo de Rehab, que se abstienen de lo que es de ingerir vino de por vida, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, eso lo dice, ¿verdad? Ahí el capítulo 35 de, del profeta Irmiyahu. Así que ya ve usted que sí había quienes hacían, y estos que menciona el capítulo 35 de Irmiyahu, pues se cree, según los sabios, que era el voto de Nazareo que habían hecho. Entonces, miramos que sí había casos especiales, ¿verdad? Pero como ya le digo, generalmente era por un tiempo establecido, ¿verdad? Por un tiempo establecido que, según los sabios, pues, como ya les dije también, valga la redundancia, el que menos hacía voto era de 30 días, era 30 días lo mínimo. Y nos dice entonces el verso 2 del capítulo 6 de Números que hemos leído, cuando explicitar, dijo, o sea, según Ibn Ezra, el verbo, ese verbo yafli, ¿verdad? Que tiene que ver con el nombre de la parasha hoy, quiere decir explicitar, por eso lo digo, pero también puede derivar de pele, que significa acto llamativo o singular. Pues en realidad, acota Ibn Ezra, la mayoría de las personas, dice, se encaminan en pos de sus deseos. O sea que el nazir potencial, que voluntariamente asume un compromiso eh, limitativo para un periodo de su vida, debe ser una persona, dice Ibn Ezra, muy especial. Siguiendo esta línea de pensamiento, entonces, el comentarista Seforno, el comentarista, o es decir, historiador también Seforno, opina que el nazir, cuando asume su condición, lo hace para alejarse de lo que es la vanidad y los placeres de las personas que tienen las personas comunes. Y en nuestro versículo de este capítulo 6 de Números vemos que la intención es hacerlo ante Jehová. Lo que quiere decir, acota ahora Seforno, que la intención del nazir es apartarse de los placeres de las personas, no como un fin en sí mismo, sino para dedicarse con plenitud a lo que es la bendita Torá, encaminarse por sus sendas y adherirse a ella. Aleluya. Así es, mis hermanos. Ese, eso era lo que realmente buscaba el nazir, el nazareo. Leamos el verso 3 ahora, nos dice en número 6,
Del vino y del licor habrá de apartarse. Vinagre de vino y vinagre de licor no podrá beber, ni uvas maceradas podrá tomar, y uvas frescas o secas no habrá, nos dice, de comer. Entonces dice, del vino y del licor habrá de apartarse. Entonces, según Seforno, vamos a ver qué dice Seforno otra vez, según Seforno, el nazir no deberá confundir su periodo de austeridad con la tortura de su físico por medio de ayunos, ya que eso debilitaría sus fuerzas y reduciría su capacidad de servir a Jehová. Tampoco deberá flagelarse como los ascetas, ¿sí? Eh, lo que en realidad deberá hacer es simplemente apartarse del vino, ya que a través de esto reduce sus pasiones y somete sus impulsos, sin debilitar su fuerza y vigor para nada. Así que esto es lo que dice Seforno respecto a este versículo número 3, a este versículo 3 del libro de Números, capítulo 6. Así que miramos que según Seforno, el Nazir no era alguien que hacía aquellos grandes ayunos, no. No significaba eso, ¿verdad? El hacer el voto de Nazir. Em, y pues ahí estamos de acuerdo con Seforno. Eh, pero también no significa que de repente el Nazir no hacía algún ayuno. Claro que sí, mis queridos hermanos, ¿verdad? Obviamente, si se estaba consagrando al eterno Jehová, es posible que dentro de su nazariato, ¿verdad? De su voto de Nazir, hiciera algún ayuno. Pero no era algo como que era muy constante el Nazir en hacer, ¿verdad? Ayunos tras ayunos, no, no. No era así, según nos dice Seforno. ¿Y qué dice el verso 4? Durante todos los días, al abstenerse él de nada de lo que se obtiene de la vid, del vino, desde las semillas hasta el ollejo, podrá comer. O sea, nada de eso. Desde las semillas dice hasta el ollejo. En realidad, al Nazir le quedaba prohibido entonces ingerir licor, producto del fruto de la vid, como todos sabemos. Pero los sabios del Talmud interpretan en el lenguaje de los símbolos, vete, aléjate, se le dice al Nazir, ¿verdad? Circunda la vid y a ella no te acerques, nos dice TV Shabbat 13a. Preventivamente, entonces, el Nazir tendrá que ampliar un voto, el alcance de su voto o compromiso. O sea, de su voto o compromiso, pues. Em, la Torá en particular y, y vamos a decirlo así, el judaísmo en general, basados en este versículo, amplían esta idea y entienden que hay que erigir una valla en derredor de la Torá para evitar incursiones no deseables en el campo de lo negativo. Y creo que en Raíces Hebreas opinamos igual, ¿verdad? No solo en el judaísmo. Entonces, el Nazir no sería más que un ejemplo de comportamiento para el ser humano que, sin caer en excesos, deberá entonces de alguna manera crear un sistema de vida que le permita establecer límites y poder respetarlos. Y eso es los que seguimos al Mashiach también. Entonces, mis hermanos, en este caso, la prevención es el camino más pragmático que la Torah sugiere a sus adherentes. Por supuesto, no podemos convertir nuestras vidas en una suerte de campo con vallas exageradas que impidan lo que es el movimiento. Claro que no. Entiéndase que prevención no quiere decir rigorización. Algunos sabios de Israel incluso llegan a recriminar al Nazir su austeridad voluntaria, diciéndole Daima Shasra Leja Torah, o sea, es suficiente con lo que te ha prohibido la Torah. ¿Sí? Si la Torah contiene 365 preceptos, ¿verdad? Lo tasé de los que hay que abstenerse, no habría por qué agregar más prohibiciones. El justo
equilibrio, voy a decir así, entre la lógica de la Torá y la nuestra propia, debe conducirnos hacia el famoso sendero de oro, tan anhelado, ¿verdad?, por Maimónides, quien se aferra a la idea de Saei Shalem, o sea, el que está en el centro es el hombre íntegro. Entonces, y Maimónides quería alcanzar lo que era el sendero de oro, ¿verdad?, a ser un hombre íntegro. Yo creo que a través de la Torá y a través de nuestro amado Yahushua, nosotros lo podemos lograr, o nosotros lo hemos logrado para los que estamos viviendo ya lo que es la era mesiánica. Entonces vea usted todo lo que tiene que ver el voto de Nazareo, ¿verdad? El voto de Nazir, mis hermanos, con nosotros hoy en día. Nosotros también estamos buscando esa integridad que buscaban los que hacían el voto de Nazareo. Nosotros estamos buscando esa integridad, buscando esa santidad, buscando esa consagración y buscando el apartarnos de toda pasión de la carne y contaminación. Sigamos leyendo el verso 5. Nos dice: todos los días del voto de su abstinencia, navaja no habrá de pasar sobre su cabeza hasta cumplirse los días de su voto de Nazir ante Jehová. Consagrado será, dejará crecer enmarañado el cabello de su cabeza. Entonces dice, dejará crecer enmarañado el cabello de su cabeza. Posiblemente la idea sea recordarle al Nazir permanentemente su voto de abstinencia limitada. Tal vez él porta su cabellera como corona, símbolo, ¿verdad? Como un símbolo, digamos, ya que él se asemeja al rey, pues él reina sobre sus pasiones mientras hace su voto de Nazareo y las domina y controla. Contrariamente al resto de las personas que son esclavas de sus propias pasiones. Así que es interesante, mis queridos hermanos, lo que estamos viendo. Bendito sea Jehová. Y el verso 6 nos dice: todo el tiempo de abstenerse él ante Jehová, hasta ninguna persona muerta habrá de allegarse. Nos dice entonces, hasta ninguna persona muerta habrá de allegarse. En este aspecto, ¿verdad?, es interesante porque el Nazir alcanzaba el grado de pureza del mismo Cohen Gadol, el sumo sacerdote, donde para él si había una prohibición así. Pues así leemos con respecto al Cohen Gadol, el sumo sacerdote en Levítico 21:11, y hasta ninguna persona muerta habrá de allegarse, dice. Por su padre y por su madre no habrá de purificarse. Por supuesto que tanto sabemos que el Cohen Gadol como el Nazir tenían la obligación de dar sepultura, o sea, Met Mitzvah, el cadáver de una persona desconocida, desatendido por sus congéneres. Y puede mirar ahí entonces Levíticos 21:11 que nos habla de esto. Entonces en esto sí se asemejaba el Nazir con lo que era el Cohen Gadol, ¿sí? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿sí?, que tenía esta prohibición, podemos decir también. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Bueno, de ahí seguimos leyendo: por su padre y por su madre, por su hermano y por su hermana, verso 7, no habrá de impurificarse al morir ellos, ya que la corona de su Jehová está sobre su cabeza, de su Elohim. Todos los días de su abstinencia consagrado es ante Jehová, dice el verso 8, verso 9. Pero cuando muriere alguna persona junto a él, sorpresivamente impurificará su cabellera y su voto, y habrá de rasurar su cabeza en el día de su purificación. En el día séptimo habrá de
rasurarla. Verso 10. Y en el día octavo habrá de traer 2 tórtolas o 2 palominos al Cohen a la entrada de la tienda de reunión. ¿Y qué nos dice el verso 11 también? Nos dice, y lo ofrecerá el Cohen, uno como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. Expiará por él, por lo que ha pecado a causa del cadáver de la persona, y volverá a consagrar su cabeza en aquel día. Entonces dice, uno como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. De esto, según Abarbanel, el primero era para expiar su error involuntario, ¿verdad? Ya que no es que él haya fallado, sino que era por un familiar, obviamente, y él había quebrantado su voto en esos momentos, podemos decir de alguna manera. Entonces dice Abarbanel que el primero era para expiar su error involuntario y el segundo como prueba de adhesión al acto espiritual de la reconfirmación de su voto de Nazir. O sea que él estaba dispuesto a seguir su nazariato, ¿verdad? Y que solo lo había quebrantado por en ese momento presentarse algo que era de causa mayor, que tenía relación con lo que le había pasado a algún familiar, ¿verdad? Creo que esto lo entendemos bien. Y vamos a ver qué nos dice el verso 12. Y formulará ante Jehová los días de abstenerse él y traerá un cordero primal como sacrificio por culpa. Empero los días anteriores serán nulos, ya que se ha impurificado su voto. O sea, se le perdonaba. Jehová lo perdonaba, pero tenía que volver desde el principio, ¿verdad? Dice, y formulará ante Jehová los días de abstenerse él. Entonces deberá volver a contar los días de su voto, formulado desde el principio, como le hiciera antes de purificarse por hallarse entonces en el mismo recinto donde ocurrió el fallecimiento sorpresivo de alguna persona, o que pasaba esto, pues él había habido esa causa de fuerza mayor, pero Jehová lo perdonaba con lo que ya leímos que tenía que presentar como sacrificio, pero y él volvía a reafirmar su voto, pero tenía que volver desde el principio. El mismo Nachmanides dice que la razón por la cual el Nazir debió ofrecer un sacrificio hatat en el día de culminar su voto no le queda clara ni explícita. Él dice, ya que nunca se ofrecía un sacrificio con carácter de antelación al posible error. Pero yo creo que esto es lo que dice Nachmanides, pero nosotros creo que sí bien entendemos, ¿verdad? Entendemos por qué hacía este sacrificio. De alguna manera u otra, como ya dije también, él quería hacer ver el Nazir que el varón o la mujer que era Nazir, que lo que había pasado había sido un error involuntario, ¿verdad? Por lo que le había pasado a esta persona, quizás familiar. Entonces, pero reafirmaba su voto, lo reafirmaba. Sigamos leyendo entonces el verso 13, nos dice, esta es la ley que rige para el Nazir en el día de cumplirse los días de su voto, habrá de presentarse él mismo a la entrada de la tienda de reunión. Verso 14, ofrecerá su sacrificio ante Jehová un cordero primal sin defecto, como holocausto, y una cordera primal sin defecto, como sacrificio hatat, ¿verdad? Y un cordero sin defecto como sacrificio shelamín. Dice, ofrecerá entonces, nos dice este verso 14, su sacrificio ante Jehová. Este versículo nos sume en una contradicción aparente porque si bien el Nazir al completar su voto celebraba con un sacrificio, lo celebraba con un sacrificio shelamín, resulta menos fácil comprender el porqué del sacrificio hatat por expiación de error. Ahora, Abarbanel entonces sugiere que el Nazir, al completar su voto y reintegrarse a la vida normal de todos los hijos de Israel, puede sentir que reingresa al mundo de las pasiones y por lo tanto experimentar una suerte de descenso espiritual.
Esa sería la razón por la cual debe ofrecer el sacrificio expiatorio, ¿verdad? Entonces ahí Abarbanel lo explica así, para que no haya contradicción. Otra razón para estos tres sacrificios podría ser la siguiente. El Nazir, al formular su voto, asumió tres responsabilidades, a saber, al no ingerir, por ejemplo, ni comer nada derivado del fruto de la vid. Número dos, no cortar su cabello. Y número tres, no impurificarse con cadáver de persona alguna. Por lo tanto, los tres sacrificios se ofrecían para anular esas tres prohibiciones asumidas. Es basado en lo que dice Abarbanel, ¿verdad? Lo que llama nuestra atención es que el Nazir es considerado tanto Kadosh, consagrado, como, ah, como Joté, o sea, pecador, por lo menos por algunos de los sabios del Talmud. Esta doble valoración del acto del Nazir, mis hermanos, refleja en esencia el pensamiento de la Torá en cuanto al ser humano y sus pasiones. En efecto, Jehová ha creado un mundo y una naturaleza capaces de brindar sustento y comodidad para que el ser humano pueda desarrollar una vida significativa en todas sus dimensiones, lo que necesariamente incluye la dimensión material y la espiritual. Sería mutilante eliminar o menospreciar cualquiera de las dos. El ser humano tiene el deber religioso de vivir en su sociedad y de usufructuar el mundo que Jehová pues, ha creado para él, dentro de los límites establecidos por la Torah. Pero como quiera que el ser humano pues está dotado de impulsos positivos y negativos, y que el apasionamiento espiritual puede conducir tanto a excesos como a depresiones existenciales, la Torah, que se opone a una vida monástica o ascética, concede algo para eh, morigerar, vamos a decir así, los impulsos bien intencionados, aunque excesivos, del individuo en el terreno de la práctica religiosa. Los sabios del Talmud nos han enseñado que en algunos preceptos, Dibraja Torah, Keneget, Yetzer Harán, o sea, la Torah hace concesiones a los impulsos negativos del ser humano. Y así, al reglamentar las leyes del Nazir, la Torah evita los excesos del ascetismo pagano de la época. A esto se debería el hecho de que al completar su voto, el Nazir ofrecía un sacrificio expiatorio. Así se puede explicar. La verdad es que con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, desaparecen los Nefirim del seno del pueblo de Israel, eh, según lo que es la historia. Y bueno, podríamos seguir, pero pienso que hasta aquí pues nos ha ayudado el espíritu, el Ruach de Jehová en este comentario, ¿verdad? Y voy a dejarlo entonces hasta aquí, aunque sabemos que llega la paracha en este capítulo 6 de Números hasta el verso 21, no hasta el 14, hasta donde lo hemos hecho, pero yo sé que creo que hasta aquí pues nos queda claro, bastante claro lo que era un nazir. Y como y con esto finalizo con lo que eh, le acabo de decir, que según los sabios es lo que acabo de decir, no lo estoy inventando yo, que lo que es la verdad es que con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, desaparecen los Nefirim como tales del seno del pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, pero sabemos que ahora estamos nosotros, ¿sí? Los que seguimos al Nazareno, aleluya, que podemos consagrarnos, que seguimos a nuestro amado Yehoshua. Bien, mis hermanos, hasta aquí mi comentario. Espero que les sea de mucha bendición y que pues hayamos podido entender lo que el Ruach de Elohim nos quiere hablar o nos ha querido hablar en este comentario que ha hecho su servidor respecto a la parasha de hoy. Así que muchas verajot para todos. Nos escuchamos si Jehová, pues si Jehová sí lo permite, en lo que será la próxima parasha.
y sigamos en sintonía entonces de Radio Shalom, sigamos en este bello Shabbat gozándonos, mis hermanos, porque el Shabbat no termina aquí. Bendiciones.